El cine no solo se ve, también se habla. Cinéfagos para hablar de cine. Cinéfagos para devorar el cine. Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era. Realmente lo era. Un espacio del Grupo Cultural 5 Pesos y el programa de lengua castellana de la Universidad de Córdoba. Escúchanos todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana. Cinéfagos para hablar de cine. I love you, Pumpkin. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Cinéfagos para devorar el cine. Nosotros somos el Grupo Cultural 5 Pesos y hoy vamos a estar hablando de mucho cine. Vamos a estar compartiendo las películas que vimos entre semanas y después vamos a estar en la mesa central debatiendo sobre un film que ha dado mucho de qué hablar en estas últimas 4 semanas y que nosotros vamos a debatir acá, a hablar sobre la película, a entenderla y comprender qué hay detrás de la película, qué hay detrás de todo ese boom que se vive hoy por hoy, que llena salas y que hay gente que llora y que hay gente que delira. Pero antes de entrar en materia, saludo a todos mis compañeros del Grupo Cultural 5 Pesos, Jorge, Roberto, Camilo, Yerena, buenos días. Buenos días, Víctor. ¿Qué tal, queridos escuchas? Están todos bienvenidos aquí a tu programa Cinéfagos. Recuerda que estamos en Facebook, nuestro grupo en Facebook, Cinéfagos Club, nos encuentras así en mayúsculas, Cinéfagos Club, ahí puedes opinar acerca de nuestra emisión, estamos conectados, si estás conectada o estás conectado en este momento, puedes opinar acerca de nuestro debate del día de hoy. Camilo. Hola Radio Escuchas, bienvenidos a su programa Cinéfagos, no se despeguen porque hoy estaremos hablando de una película que ha dado mucho escozor, mucha risa, muchos llantos, ha levantado muchas críticas y también muchos elogios. No se pierda este programa, va a estar bastante interesante. Roberto. El programa de hoy va a ser el programa más emotivo que vayamos a tener por mucho tiempo. Amanecer, fenómeno cinematográfico de estos últimos días, será debatido, será discutido, estudiado por toda esta mesa de trabajo que hoy nos convoca en esta reunión y pues esperemos que su compañía sea continua y permanente con nosotros en el recorrido del programa. No se despeguen de Unicor Estéreo 90.0 y vamos a tratar de sacar buenas conclusiones alrededor de Amanecer. Bueno, y yo, el último integrante del Grupo Cultural 5 Pesos, les doy la bienvenida a todos y como ya escucharon, el tema de hoy es un tema que no fascina mucho a la crítica, pero sí al público, a los espectadores. Vamos a hablar de toda la saga de Crepúsculo, centrándonos en la última presentación que es Amanecer. Yo soy Jorge Verdugo y los dejo aquí con mi compañero. Bueno, siguiendo con esta rutina tradicional del programa, tradicional es un decir porque tenemos 2 programas apenas. De hecho ya nos consolidamos como el mejor programa de cine que hay en Montería, que creo que es el único. Y vamos con la editorial preparada hoy por nuestro amigo Camilo. Entonces, recuerdo claramente esas películas que me obligaban en la niñez a dormir en la compañía de alguien, de aquellos personajes de apariencia terrorífica y diálogos profundos, de los hombres lobo y vampiros sedientos de sangre.
algunos en constante lucha contra su naturaleza. Muchos de ellos marcaron nuestro gusto por el cine de terror y los personajes malvadamente inteligentes. ¿Cómo olvidar el velo de terror creado alrededor de esos personajes? No solo por su apariencia, sino por su incapacidad de estar ante la luz del día. Al pasar los años y por la incapacidad de directores y guionistas de que las películas de terror generaran miedo en sus espectadores, se comenzó a mezclar en el mismo filme a vampiros y hombres lobo. No siendo esto suficiente, se les equipó con lo último en armas, transformándolos así en guerreros de la noche o en cazadores de su misma especie, convirtiéndolos en simples figuras de acción. No pasó mucho tiempo para que los viéramos en historias de amor rosa al mejor estilo de Corín Tellado, en donde, desprovistos de todo misterio y de sus recientes armas de fuego, se nos muestra al vampiro como una sombra patética de lo que alguna vez fue. De esta manera, tanto adultos como jóvenes y niños, en lo que podemos llamar una gran ironía, hemos succionado la sangre del vampiro y del hombre lobo hasta dejarlos secos, maltrechos y vacíos. Luego los hemos reelaborado a nuestro antojo como si jamás hubiesen tenido origen. Me imagino que ya han adivinado de qué tema les hablaremos hoy, de la saga Crepúsculo, que para estar en sintonía con ellos hemos llamado este programa El Ocaso de vampiros y hombres lobo. Bueno, seguimos acá en Cinéfagos y excelente la editorial del día de hoy. Creo que nos da claras luces de para dónde va el programa, para dónde vamos nosotros. Pero antes de entrar en materia, vamos con nuestra siguiente sección, y son noticias, porque recuerden que el cine se mueve todos los días y todos los días hay noticias sobre cine. Y para hablarnos de noticias está Víctor Llerena, que tiene todo el material preparado desde hace 3-4 días. Mentira, eso es formación de última hora. Preparada para hablarnos de cine, para saber qué hay, últimas producciones. Así que, Llerena. Bueno, les comento que para el próximo año Paramount Pictures, 20th Century Fox y Lindstrom Entertainment han anunciado conjuntamente que el Titanic de James Cameron volverá a navegar por los cines de todo el mundo a partir del próximo 6 de abril del 2012. El lanzamiento que coincidirá con el centenario de la verdadera salida del puerto del barco, el 10 de abril, presentará la película convertida en 3D por primera vez. La supervisión de la conversión está siendo supervisada por el propio Cameron y su socio Lindstrom, John Landau, quien produjo la exitosa película. Escrita, dirigida y producida por Cameron, Titanic es actualmente la segunda película más taquillera de todos los tiempos, tras haber sido la primera en su momento. Además, es una de las 3 películas que ostenta el récord de poseer hasta 11 premios de la Academia, incluyendo a los de Mejor Película y Mejor Director, y lanzó las carreras de sus protagonistas Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. James Cameron dice: hay toda una generación que nunca ha visto Titanic, ya que estaba destinada a ser vista en la pantalla grande, y esta será el Titanic como nunca lo han visto antes, digitalmente remasterizada y cuidadosamente convertida a 3D, con el poder emocional intacto y las imágenes más potentes que nunca. Esta será una experiencia épica por igual para los fans y los recién llegados. El realizador hispano, en otras noticias pues, el realizador hispano-francés Miguel Courtois Paternina ha finalizado el rodaje de su nueva película Operación E, con un guión firmado por Antonio Netti y con Luis Tosar y la actriz colombiana Martina García como protagonistas. De este thriller inspirado en hechos reales, situado en un contexto político complejo, el nuestro. La historia está basada en la llamada Operación E, que cambiaron el nombre, uno de los más importantes operativos de liberación de rehenes de las FARC, en la que se vieron implicados los gobiernos de Colombia y Venezuela. En el momento en que el mundo entero espera la liberación de 3 rehenes, las FARC justifican el retraso por las intensas operaciones militares en la zona. Y en realidad han perdido el rastro de un niño que las FARC habían entregado enfermo a un campesino para que lo cuidara, casi 3 años antes. Esta es la historia de ese campesino y su lucha en solitario contra los poderes fácticos, su frenético intento de sobrevivir y mantener su integridad y la unidad de su familia.
Por otra parte, los productores de la película lamentan profundamente el malestar de doña Clara Rojas por este proyecto. Rojas fue liberada el 10 de enero de 2008 en la Operación Emanuel, llamada así en honor a su hijo Manuel Rojas, quien nació durante el secuestro. Por otra parte, los productores entienden la reacción de doña Clara Rojas al haber obtenido información errónea, entre comillas, de su proyecto, creyendo infundidamente que ella y su hijo son personajes principales de la película, lo que no responde a la realidad. La historia que se relata en Operación E está inspirada en hechos reales y no gira en torno a la señora Clara Rojas, dicen ellos. De manera que, si bien es cierto que son narrados unos hechos de que su hijo formó parte, se pone el objetivo en otros personajes. Bueno, y para los que esperan la secuela de la decepcionante película de Marvel, Ghost Rider, les cuento que hay una secuela llamada Ghost Rider Espíritu de Venganza, cuyo estreno está previsto para el 17 de febrero. No parece haber convencido en absoluto a ningunos críticos. Hablan muy mal de la película. Algunos la llegan a comparar con The Dark Knight y otros la comparan con la segunda parte de El Castigador, que por cierto es muy mala. Bueno, y estas fueron todas las noticias en la emisión de hoy. Les agradezco su atención y espérenos con más noticias en la próxima edición. Fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Bueno, seguimos. ¿Cómo vieron las noticias? ¿Cómo vieron el regreso de Titanic? Yo personalmente dije que era una película que no me volvería a ver y mucho menos voy a pagar para vermela en cine. Yo no voy a llorar allá en el cine como una Magdalena. Es curioso que el director haya remasterizado la película, convirtiéndola en 3D, cuando él mismo dijo que le parecía, valga la palabra, la dijo él mismo, estúpido remasterizar una película llevándola a 3D, que eso no le agregaba absolutamente nada a la película. A mí me parecería que es un intento de volver a figurar en las taquillas solamente. A mí me recuerda esto una época, por allá en el 60 y el 70, que las películas a blanco y negro las pasaban a color, ¿no? Es como lo mismo, las películas a color las están haciendo en 3D, a plata, mi hermano. Películas como Titanic son, lo decíamos ya en conversaciones espontáneas por ahí en los pasillos, son para vérselas una sola vez y en el formato en que originalmente fueron creadas, fueron producidas. Esa es el mérito de la película, porque recordemos que aunque Titanic tiene una tradición, pues la gente todavía se la continúa viendo. En su momento Titanic fue una muy buena película y debido, gracias también a esa producción magnífica y a la actuación, pues a todo lo que implica la construcción de una película en su momento, pero en su momento son películas para vérselas bueno, es en mi opinión, para vérselas una sola vez y para llorarlas una sola vez, porque es probable que llores. Titanic es una película comercial y yo me hago la pregunta, si ya Titanic se hundió, ¿de dónde van a sacar una segunda película de Titanic? Entonces, no sé, a mí la verdad es que no espero nada de eso y quizás tampoco me la veo. Las películas comerciales no son de mi estilo. Recordemos que no es una secuela o una continuación, sino es la misma película en versión 3D. Sí, por eso, ya se hundió, ya ¿qué más le van a buscar? Le van a repetir, pero lo van a hundir. Le vas a poder, lo van a sacar del mar y lo van a poder ver la hundición en 3D, o sea, el agua te va a salpicar. Exacto. Vas a sentir lo que sintió. El frío que sintió Jack Dawson cuando estaba. Vas a sentir ahí a Leo DiCaprio. Te vas a sentir en la Antártida. Que lo salve. Te vas a sentir en la Antártida. No, James Cameron criticando también a Tim Burton cuando hizo Alicia en el País de las Maravillas, diciendo que por qué remasterizaba una película tan a 3D, que eso no tiene sentido, ya la grabaron así, mira lo que él hizo, Esto son ganas de esto se llama, hace parte de la franquicia, del negocio, farandulero del negocio de Hollywood, del cine. La farándula hollywoodense. Bueno, saludamos a esta hora a personas que están por medio del Facebook, a Neider Jaraba, que nos dice que nos está escuchando, y a Ana Ruiz Ospino, están pendientes de lo que pasa en
en Cinéfagos. Vamos con nueva sección, La película que me vi esta semana. la película de la semana. Me vi la semana pasada. La película que me vi la semana pasada se titula Drácula de Bram Stoker. Es una película del género terror y romance, dirigida por Francis Ford Coppola. Una película de Columbia Pictures, protagonizada por Gary Oldman, una buena actuación por Winona Ryder, Anthony Hopkins y Keanu Reeves en sus años mozos. Una película con un guión interesante, para ver mucho con lupa, si se podría decir, las actuaciones de Keanu Reeves, Winona Ryder y Anthony Hopkins. Me parece uno de los actores más representativos. Una buena locación, un excelente maquillaje que le hacen a Gary Oldman para transformarlo en ese Drácula mítico. Gran caracterización del personaje por parte de Gary Oldman. Un excelente final, aunque para muchos es muy confuso. Una representación magistral de lo que es y debería ser el doctor cazador de Van Helsing, cazador de Drácula, que con el tiempo se ha venido manejando ese programa. Una película recomendada, Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola. La película que me vi la semana pasada. Mi turno para hablar de la película que me vi es para voy a elogiar a Lolita, una película dirigida por Stanley Kubrick, cineasta bastante conocido por nosotros, protagonizada por Zoe Lyon y James Mason. Está basada en la novela del mismo título. Recordemos que Lolita es una novela del escritor Vladimir Nabokov, que también escribió el guión. Cuando Nabokov le entrega el guión a Stanley Kubrick, el guión contaba con 9 horas de película, y Kubrick le dijo que a pesar de la extensión de tiempo era el mejor guión que Nabokov había escrito en su vida. Obtuvo una nominación a un Oscar al mejor guión adaptado, y es una película que me maravilló. Las imágenes sensuales. La protagonista en la novela, Lolita, tiene 12 años, acá en el film tiene 14 debido a censura morales. Tuvo que aumentársele la edad. Pero es una película que muestra una historia bastante sensual, así como la literatura te da esa imagen erótica. El film te lo muestra constantemente, permanentemente. No se cae la película, no se caen los personajes. Es una muy buena película, Lolita. Esta película ha tenido una postproducción, la hizo Remaker. Adrian Lyon en 1997. Estoy hablando de Lolita, película de 1962, a blanco y negro todavía, cuando mi abuela veía televisión en el Toshiba viejo de la casa. En el Sanyo. Entonces, sí, la primera película que se hizo, la hizo Stanley Kubrick, de Lolita. Bueno, la película que yo me vi la semana pasada se llama La Noche del Miedo, una película estrenada este año, dirigida por el director Craig Gillespie o Gillespie. La película la protagoniza Colin Farrell y la película no me gustó. Yo tuve mala suerte con la película que me vi la semana pasada. Una película de terror, tiene algo de humor negro y con muy malos efectos especiales, un guión poco creíble y que al final tiene un final muy rebuscado, un final que uno queda, ¿qué pasó? Sin sentido el guión al final, aunque rescato la fotografía de la película. Esa fue la película que me vi la semana pasada, La Noche del Miedo. Bueno, la película que yo me vi fue El Exorcista, una película de 1973 dirigida por William Friedkin y basada en una novela homónima llamada El Exorcista. Pues
escrita por William Peter Blatty, quien también hizo el guión para la película. La película es excelente sonido, excelentes actuaciones, especial la de Linda Blair, se fajó en esta actuación. Es increíble cómo una niña de 12 años puede interpretar un papel tan espantosamente irreverente como es el demonio. Vemos ahí a una actuación magistral, una niña que estuvo nominada al Oscar por esa actuación, no ganó, no sé por qué. Y la película, bueno, para contarle un poco acerca de la película, trata de una niña de 12 años, Regan, que tras ser estudiada exhaustivamente por el cuerpo de psicoanalistas, de psiquiatras de un hospital, se llega a la conclusión de que se requiere un exorcismo, y para esto se requiere, llaman al experto en exorcismo, el sacerdote Lancaster Merrin, interpretado por Max von Sydow. Bueno, la película, el terror de la película radica en la actuación de Linda Blair. Es una película que, comparada con otras películas de la época de terror, es una película que sigue dando miedo, que sigue aterrorizando en este momento, y que en comparación con esas películas ahora no dan miedo, ya, sino que caen en el ridículo, cosas el It sí, It, o las películas de Pesadilla en Elm Street. Bueno, la película la recomiendo, es excelente, una película de 1973, fue reestrenada en el 2003 porque la película está vigente, es un clásico, una joya del cine de terror, y la recomiendo y es muy buena. El Exorcista, de William Friedkin. Bueno, yo me vi esta semana y la semana pasada y durante este año la he visto muchas veces, Red Social. Creo que es la segunda película que más he visto este año después de El Origen, después de Inception. Una película particularmente buena, y uno la ve y no entiende por qué no ganó en la ceremonia de los Oscars, cuando uno entiende todo el mercado hollywoodense y cómo funcionan, y cómo siempre buscan películas que los represente, que representa a los americanos, y qué mejor película para representar a esos pequeños genios que existen en Norteamérica que Red Social. Yo creo que muchas personas han visto la película, y es la historia de Mark Zuckerberg, creador de Facebook, interpretado por Jesse Eisenberg. La actuación de este muchacho es muy parecida a lo que hace Mark Zuckerberg. Por lo menos ustedes ven una fotografía de Mark Zuckerberg y se le nota todavía en su rostro los ojos. Los ojos son de un niño que descubre el mundo. Y así uno ve a Jesse Eisenberg, ¿no? Lo ve, y incluso por ahí vi fotos donde copian entrevistas que hace Mark Zuckerberg, le copian el vestuario, las mismas chancletas, el mismo uso, el mismo jean. Entonces, una actuación interesante. La película está basada en el libro Multimillonarios por Accidente de Ben Mesrich, y el guión lo hizo Aaron Sorkin. Esta película ganó como mejor guión adaptado el año pasado en la ceremonia de los Oscars, o este año. Y el guión es interesante porque es un guión muy dinámico, un guión muy vivaz, muy ágil. Las personas que están ahí conectadas con la película, esa forma de narrar que van entre la sala de los abogados, donde están peleando sobre si Mark Zuckerberg plagió o no plagió los códigos para los algoritmos para la creación de Facebook, con los hermanos Winklevoss, es interesante. O sea, y la película va y viene entre la creación de Facebook y el momento en que están peleando por plata, ¿no? Y el final es interesante porque él termina agregando a su exnovia a Facebook y termina dándole F5, actualizando, y así se acaba la película, ¿no? Y termina contando pues que él pagó $66 millones, esa poquito de plata. Es una película muy interesante, muy dinámica. La gente que la tiene la oportunidad de ver no se va a aburrir, y todavía me pregunto por qué diablos no ganó. Vamos a saludar en este momento a personas que nos siguen por Facebook y dejan sus comentarios. Saludamos
a Dariluz Pérez Pico, saludamos a Fabio Andrés Herrera Sierra, a Justin Bermejo, saludamos a Camilo Ayala Barrera, a Juan Pablo Garcés, saludamos a Ángela Ivette y a Samuel David Correa, que están dejando sus comentarios y están siguiendo el programa atentamente. El cine no solo se ve, también se habla. Cinéfagos para hablar de cine. Cinéfagos para devorar el cine. Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era. Realmente lo era. Un espacio del Grupo Cultural 5 Pesos y el programa de lengua castellana de la Universidad de Córdoba. Escúchanos todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana. Cinéfagos para hablar de cine. Continuamos en Cinéfagos y antes que nada hay que advertir que nosotros acá en la mesa central ponemos esta canción que escuchan, es la banda sonora de la última saga, de la última película de la saga Crepúsculo Amanecer parte 1, y esta canción particularmente no nos gusta a ninguno de nosotros cinco, pero la ponemos porque hay una tradición de poner la banda sonora de la película o de las películas que estemos hablando, y ahí tenemos esta cancioncita que es como aburridora. Y vamos a entrar en materia, vamos a hablar de la película, de la saga Crepúsculo y de Amanecer. Y antes, muchachos, yo quiero leer algo que conseguí por ahí en internet sobre la crítica para tener las bases de lo que vamos a hablar acá, ¿no? Por ejemplo, la página locosporelcine.com dice lo siguiente: desde que comienza la película plantea al espectador una incógnita que nada tiene que ver con el argumento sino con la producción. ¿Era necesario dividir en dos partes esta conclusión? Es que a lo largo de las 2 horas que dura Amanecer nos da a pensar que no pasa mucho en realidad y que todo se limita a 3 o 4 eventos importantes y lo demás es todo relleno. Completamente de acuerdo. Otra página, otrocines.com.ar, dice: nada ni nadie logrará que un fan de la saga, ni tampoco que algún desprevenido vaya a ver qué pasa. Y por último, esto que dice: en esta ocasión Bill Condon se esforzó por conseguir una mayor fidelidad al original, tanto en lo narrativo como en lo tocante a tensión dramática. El resultado es un film cuyos personajes adolecen del mismo problema que en las anteriores entregas.
poca profundidad y menos convicción a la hora de transmitir sus emociones. Como vemos, la crítica no ha sido favorable y era normal que no fuera Era de favorable esperarse. con esta película, pero vamos a hablarles un poco de las cifras, ¿no? Es la tercera mejor apertura de la historia, Amanecer parte 1, por detrás del Piratas del Caribe, El Cofre del Hombre Muerto y El Código Da Vinci. Y la nueva cinta acumula en el resto del mundo 344,8 millones de dólares, que con su total es más de 604 millones, y hace pensar que es factible superar los casi 700 millones de dólares que recaudó Eclipse. Entonces vemos dos cosas, una crítica desfavorable y una taquilla de millones y millones de dólares. Con este panorama, muchachos, empezamos la discusión sobre la película Amanecer, y yo quisiera preguntar, acá para empezar con una pregunta, ¿qué tiene la película? Bueno, para contestar a esa pregunta hay que también preguntarse por la historia de la película. ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que cuenta la película? Y hablábamos, es que no podemos dejar de decir que hablábamos, porque es que es un tema que más que apasionante, porque no es apasionante. La película en 90 minutos, en 100 minutos, en casi 117 minutos que tiene la película, no cuenta ninguna historia trascendental. La película Amanecer y Crepúsculo en general no reinventa al vampiro, no le aporta a ese vampiro rasgos de un adolescente como está en Edward, sino que reinventa al adolescente aportándole rasgos vampirescos. Para mí esa es una de las puntualizaciones más críticas que desfavorecen esa película, que la convierte en una película detestable, que la convierte en una película difícil de ver para un buen veedor de cine. La película, en vez de ofrecernos el panorama de un vampiro con algunos rasgos humanos, nos ofrece a un muchacho, un adolescente tonto, con colmillos y pálido solamente en el rostro, porque en el cuello es tan mala la película que no le maquillan el cuerpo completo, le maquillan solo el rostro, y es un desastre total cuando uno ve la imagen de ese Edward Cullen entrando en la primera Crepúsculo. Eso es horrible, eso es una cosa espantosa. Estos comentarios no pueden ser agradables para quienes siguen los libros y los filmes que se han hecho alrededor de estos, pero si uno ve las películas desapasionadamente, no se ve, la verdad no se ve mucho, se ve solamente una historia típica juvenil, que muchas veces cae en lo incoherente y en lo tonto, que se le trata de dar trascendencia, o se le trata de dar una importancia, se le trata de dar un tema, por qué seguirla, convirtiendo muchos de estos personajes en vampiros y lobos, y colocando a una humana en medio de ese disparate, diría yo. Y se trata de dar cuenta de, no sé, un dilema existencial que tiene la protagonista de la película, en medio de este problema que ya es de muchos años, una supuesta guerra que nunca se ve. Por ahí leíamos en la crítica, en esta saga es tan juvenil y es tan light que poco se ve la sangre. La volvemos a ver en la cuarta película, la que se está estrenando, Amanecer, pero la vemos que Bella la toma al estilo al mejor estilo norteamericano, en vaso de icopor y con pitillo, como quien toma Coca-Cola, el mejor estilo de los envases de Starbucks. Entonces, no sé, una película bastante light, no tiene mucho peso. Hacer arte hoy día, hacer una película, escribir un libro, pintar, hacer arte hoy día se ha vuelto algo complicado, precisamente porque se exige mucho. Se exige
por ejemplo, en un libro que sea un argumento original, en las películas también, que sean guiones extraños, que nos dejen algo en qué pensar, que nos hagan reflexionar profundamente. La historia del arte es larga y se ha pasado por muchas cosas, lo que llamamos lugares comunes. Entonces, esos lugares comunes, ahora los artistas lo esquivan, esos lugares los esquivan. Hablo de, por ejemplo, caer otra vez en la repetición de por ejemplo, tramas de amor, donde está como veíamos en las telenovelas, El Rosa, amor imposible. el amor imposible, exacto. El amor ideal. En el amor ideal, el amor platónico. Frases de cajón como te amo, como Mi vida está completa a tu mi vida lado. está completa a tu lado, quiero vivir eternamente contigo y por eso me voy a convertir en vampiro y cosas como esas. O sea, eso ya está trillado. Solo las telenovelas mexicanas ya nos los embutieron. Se han absorbido. Y las historias de Corín Tellado es para acabar de rematar, es una mala forma de concebir el romanticismo. Eso es un idealismo tonto, Pueril. Muy barato, yo diría. entonces, ¿cómo nos van a venir otra vez con la saga de Crepúsculo, con temas, con esos lugares comunes, con esos temas recurrentes, con esos temas que el arte tanto ha trillado? No se necesita ser un crítico de arte para darse cuenta que, bueno, pero esto otra vez, y estamos volviendo a lo mismo. Entonces, creo que ese es el peor error de la película. El peor error es que cae en esos lugares De la como- película y de la saga. de la saga completa. Completica. No, que aunque tiene diferentes directores cada una de las películas de la saga, es lo mismo, caen en esa misma temática, en ese tópico del amor ideal y esas cosas que son algo ridículo. Lo que tú dices, uno ve las películas con diferentes directores cada una, y uno desde la primera hasta la cuarta uno no ve ni siquiera un progreso, ni en las acciones, ni en el maquillaje, ni en la narración. Entonces uno se pregunta si esto está basado en un libro y en la primera, tercera, en la primera, segunda y cuarta película hay mano de la escritora de los libros. Entonces uno se pregunta ¿qué ¿Cómo hay en escribió esos el libro? libros? ¿Cómo los Los escribió? libros, no hay que hablar de los libros. Yo no los he leído y no quiero leerlos, jamás los voy a leer. No voy a gastar un segundo de mi vista en esos libros, ¿no? Porque uno se hace, por ejemplo, uno ve cosas como Harry Potter y uno queda como picado salir a ver qué hay en los libros. Eso es cierto. Pero acá no le dejan al espectador la capacidad de decir, ¿será que me leo los libros? Y yo creo que el boom de la película, y eso lo han dicho muchas veces, el boom de la película radica en que 3 o 4 tontos, que no son ni 3 ni 4, son miles de millones, han leído los libros. Y yo creo que la persona que se lee un libro y le hacen la película y no se la ve, queda con la incomodidad. Yo creo que todo el mundo que se lee un libro sale a ver si la película. Sí, Nos claro. pasa, es muy Es usual. que a eso se refiere Camilo. Esos conceptos del amor del que hablaba Jorge, de ese pateticismo, yo entiendo que estas películas van para un público adolescente, que son los que ya manejan esos conceptos, que ya están empezando a inmiscuirse en las cuestiones del amor y todo eso. Entonces estas películas son para ellos. Lo que yo no entiendo es por qué los cines se están llenando de personas adultas de 20, 25 años que ya deberían ser unas personas maduras y no deberían estar viendo este tipo de basura que se Y publica en los cines. aún más maduras, aparentemente, pongo entre comillas la palabra maduras, 30, 35, 40 años, gente llenando. los Imagínate. Y Que yo esto no me ha cambiado la vida. Eso dicen. a uno pues yo La entiendo. mejor historia de amor y de acción que he De visto en mi vida. Eso dicen. Que el amor tiene Yo Eso entiendo encuentra uno en Facebook. Yo entiendo que pues la escritora haya reinventado el concepto del vampiro y del hombre lobo, pero No hacerlo reinventó como nada. lo hizo es indignante. Es que no reinventó nada. Porque recae en una paradoja, en una contradicción. Yo digo lo siguiente, yo planteo lo siguiente.
en todas las películas que uno ve de vampiros, los vampiros son pálidos. Tú los ves pálidos. ¿Por qué son pálidos? Porque están muertos. Y una persona muerta no le corre sangre. Y si no le corre sangre, el corazón no late. Y si el corazón no late, Y si el corazón no late, no bombea sangre hasta el miembro viril. Y si no bombea sangre hasta el miembro viril, eso quiere decir que no puede dejar embarazada a una mujer, por Dios santo. yo voy con para entrar en ese tema porque es pertinente ahora, ¿no? Se supone que es una película de vampiros. Y estos vampiros salen al sol, Brillan Río con de el sol. Janeiro, playita, pasan por el frente de una cruz, no les pasa nada. Y es una película de lobos también, ¿no? Los lobos están en un segundo renglón, es una película de vampiros y de lobos. Y tenemos una tradición, tanto literaria como cinematográfica, de vampiros por un lado y de lobos por otro, y eso lo tomó un poco esta película que a mí no me gusta mucho, que Van Helsing, que toma vampiros y lobos y los mete en una sola cosa, y a mí me parece desafortunado, y acá también me parece desafortunado. La pregunta concreta es, ¿cómo vemos la imagen de este vampiro? ¿Cómo la vemos? Es un vampiro absolutamente descontextualizado. Esa película no contextualiza ningún tipo de vampiro. Y refiriéndome específicamente al asunto de los lobos no deberían estar en esa película. Bueno, en esa película no debería estar prácticamente nadie, pero en especial, los lobos no hacen, bueno, solo la protagonista, que es hermosísima, pero los lobos no juegan ningún tipo de papel en Amanecer. Resulta que la niña, la hija de Bella, va a nacer y ella va a gobernar el mundo de los lobos, y los lobos sienten un tipo de recelo hacia eso, no sé por qué. La historia nunca, es que desde Crepúsculo hasta Amanecer, la película no argumenta por qué hay una rivalidad entre lobos y vampiros en esa película, pues en ese contexto. La figura del vampiro, hombre, pésima. La película no argumenta por qué Bella se enamora de ese vampiro. En Crepúsculo, Edward va entrando y Bella lo ve como si ya estuviese dispuesta a enamorarse de él. Es una mirada como si ya supiera que ese que va entrando allí, ese hombre mal maquillado, va a ser su... Pero ya estaba en el guión, ya lo sabía. No, por eso. Sí, entonces, ya sabe qué va a actuar, ya sabe qué va a decir, ya sabe cómo lo va a mirar. La historia, en todos los minutos de película que hay entre Crepúsculo y Amanecer, no da cuenta de cómo se enamora Edward de Bella y Bella de Camilo. Yo diría que uno de los errores más grandes que tiene la película, bueno, que son muchos, es ese intento de reinvención que tiene del vampiro, pero no de reinvención de agregarle cosas al personaje, enriquecerlo, sino de darle un nuevo origen. Yerena tocó algo de eso ahora. Se supone que el vampiro, para llegar al estado de vampiro, tiene que morir, y como una especie de resurrección como vampiro. En esta película no. En esta película se vuelve vampiro a la persona que está al paso de la muerte. Entonces ese virus que lo transforma en vampiro es el que lo rescata de la muerte, o sea, no lo deja morir, que es lo que se intenta hacer con Bella en esta última película. En sí, los vampiros están muertos. Están muertos. Estos están están vivos, siendo que tienen un virus extraño. Es tan light la película que el vampiro no le teme a la luz del sol por la muerte, o sea, por la desintegración, sino porque destella como el diamante. Con la luz se ve con la luz se hace más bonito. Con la luz se hace más bonito, cual gay en lentejuelas. Se refleja en los espejos, se refleja en los lagos. Eso no es un vampiro, eso es otra cosa. Tiene poderes, tiene poderes que usualmente la tradición del vampiro. El mítico vampiro se perdió. Y yo creo que por ejemplo, yo me puse a pensar en por qué la fama de la película. Y yo creo que es que llegó en el momento adecuado. Venían de Harry Potter, veníamos de esas adaptaciones, el Código de Vinci, de El Señor de los Anillos. Sí, exacto. Narnia, venimos de una saga de adaptaciones de la literatura, y llegó en el momento preciso. Entonces cuando se acabaron, todo el mundo esperando ¿qué viene ahora? Algo parecido, ¿quién es más? Llegó Crepúsculo, y entonces todo el mundo comenzó a ver. Yo creo que por eso
aunque esté dirigida a adolescentes, por eso no solo la ven los adolescentes, sino todas esas personas que esperaban esa saga, pero tenemos que tener rigor al vernos la película para saber que esa película es esa saga, toda la saga es una saga mala. El don de discernimiento del que hablan los cristianos. Claro. Exacto. Yo quiero hablar para seguir avanzando en la discusión, ya nos quedan pocos minutos. Es normal, o se ha vuelto tradición en Hollywood, después de Harry Potter, coger un libro y hacer 2 películas de él, ¿no? Porque ahí la gallina de los huevos de oro Por de la plata, que mijo, hablábamos, por plata. de la que hablábamos hace un ratico, ¿no? ¿Cómo entendemos esta película donde los primeros 58 minutos de película, 58, casi una hora de película, no pasa absoluta? Yo creo que es la boda 80 más... minutos de No, es que película. es una película donde no es pasa la absolutamente boda nada. más larga de la historia. Aparte de ser la boda más larga de la historia, la única parte en donde hay acción no se No ve. se ve. O sea, la pelea estúpida entre lobos y vampiros. Yo mejor me veo un documental de National Geographic. Claro, mira, no se ve, abusan de ese primer plano tremendamente oscuro. No se ve nada, no se ve nadie, no hay pelea, solo un aullido fastidioso de los lobos y uno que otra crujida de dientes del vampiro. Yo creo que eso se debe a lo que apunta Víctor, que es dividir un libro y hacer 2 películas. En esta película no pasa nada porque se trata de alargar una cosa que no tiene argumentos. Esa boda demasiado larga, una luna de miel larguísima y tediosa. Miren, algo Totalmente comercial. para hablar en términos de lo que nos hablaba la gente por Facebook. Hablemos de, por ejemplo, del género. Pongamos que es una película romántica. Y una película romántica hay una trama de amor difícil. Aquí no hay, porque ya la situación está resuelta a favor de Edward y de Bella. No, acá no hay una trama de amor y nunca existió, porque desde las primeras 3 escenas de la primera película ya Bella está completamente tragada del otro. No es una película de acción, porque las películas de acción suelen comenzar con unas escenas vibrantes y la escena esta es un matrimonio demasiado de aburrido. Y un lobo estúpido que está enamorado y no es drama, nunca la para el bola. no es drama, porque el drama comienza con una situación muy sencilla, pero que al televidente lo deja picado y se lo va llevando y lo sorprende a uno al final. Entonces, ¿qué rayos es esto? Oye, ¿y dónde le quedó la luna llena a los lobos? Estos lobos se transforman a sentimientos y están deprimidos. Sí. ahí Y de metidos día, como el lobo. de día. De día. A cualquier hora, la luna nueva no es una cuestión mítica como se venía trabajando, sino es un estado sentimental, un estado emocional. Ángela Ivette López nos dice por Facebook: a mi parecer esta película no es más que una copia del romance de Underworld, Inframundo, en español. Bueno, son los comentarios de nuestros radioescuchas y pueden opinar en Facebook. Yo Es más mala que para Inframundo. apuntar otra cosita, Tampoco me gusta Inframundo. hay un director que también replanteó el concepto del vampiro y fue Roberto del Toro, el apellido del Toro. Guillermo del Toro, que en Blade 2 hizo un vampiro totalmente moderno con una Armas, raja, que se habló Camilo en una en la raja editorial. del pie del labio inferior hasta el cuello, hasta la garganta, y eso se abría como una flor. Bueno, pero él dejó el vampiro clásico. En las 2 películas se enfrentan las 2 clases de vampiros, y el vampiro clásico decía: hay que eliminar a ese vampiro porque es una abominación. Y yo digo que hay que eliminar esta película de Inframundo porque esto es una abominación contra... Yo quiero decir algo, y yo no quiero que se termine este programa sin decir esto. Kristen Stewart, la hermosa protagonista de Crepúsculo, su saga, no había ganado nada, absolutamente nada, hasta el año 2009, cuando hizo Jumper, una pequeña aparición. Recordemos que ella era la hija de la casa Paladín, de la Paladín. No había ganado absolutamente nada, no estaba nominada a absolutamente ningún premio. Cuando grabó Crepúsculo obtuvo 6 premios y 2 nominaciones. Después en Luna Nueva obtuvo 4 premios y 3 nominaciones, y de allí en adelante ha estado nominada a todos
los premios que otorgan los grandes eventos y las grandes empresas de cine, revistas, bueno, todo este tipo de asociaciones cinematográficas Pero que yo no premian la creo que la actuación. veas en un Cannes, en un Oscar, ¿no? El dato que doy es precisamente para puntualizar el hecho de lo comercial de la película. Una película totalmente comercial. Lo mismo que pasa con Kristen Stewart, pasa con Robert Pattinson. Hay una sola película que rescatan de él, que es Remember Me. Del resto, todo debe quemar todas las películas que hizo de Crepúsculo y quedarse con esa sola. Es que de esta película se pueden decir muchas cosas, pero también quedan otras muchas incógnitas con referente a las actuaciones de los personajes principales. Y uno no sabe si decir si son buenos actores o son malos actores. Parece que no se les exige mucho, el guión no ofrece. Se les exigió ser bonitos. Se les exigió ser bonitos, estar bien maquillados, cuerpos tonificados. Yo recomiendo la parodia de la película, se llama Vampire Movie, o una película de vampiros. Yo creo que la parodia refleja todo lo que es la naturaleza de esta película. La segunda parte de Amanecer sale a finales del otro año. Sale la segunda parte, Amanecer, segunda parte. Y ojalá que se acabe el mundo en el 2012 para que no nos toque ver esa película, que no llegue a ninguna. Después de esa reencauchan a la sirenita. A los seguidores de esta película les recomendamos véanla desapasionadamente y verán que mucho de lo que estamos diciendo acá es cierto. Otro tanto de nuestros argumentos puede ser porque el género no nos gusta. Bueno, se acabó el programa el día de hoy. ¿Algo que decir, Roberto? No, el recomendado, para no dejarlo pasar, Medianoche en París de Woody Allen, su última película, la recomendamos para esta semana. Véanla, dejen sus comentarios en nuestra página, en el Facebook, y estaremos dialogando continuamente. Bueno, pueden visitar también nuestro blog, errataslarevista.blogspot.com. Finalizamos y nos vemos en una próxima ocasión. Vaya Cinéfagos para devorar el cine.